Muy bien. Entonces estamos hoy con la segunda parte del tema de la distribución de la energía. Okay. Habíamos hablado de la distribución del tiempo, de la energía, viendo el tema del dinero. Entonces aproveché que tengo la visita de quien fue mi mejor amigo, abiertamente así lo digo, en el seminario salesiano. Éramos de provincias diferentes, bueno, de la misma comunidad salesiana, y estuvimos juntos en el 88, hace muchísimo. Él era menor de edad. Porque ayer era menor de edad, ya yo tenía ya 20 añitos, él tenía 17, y mantuvimos siempre la comunicación. Yo me retiré, yo me retiré muchos más años adelante. Después intenté buscar, me fui al monasterio benedictino. Exploración vocacional. Exploración vocacional. En esa exploración vocacional, ¿qué fue importante para ti? Sí, y Jorge ingresó a los eudistas, los famosos comunidades del Padre Linero, pues como para buscar un referente. Padre García Herreros. Y el Padre García Herreros, claro el sí. Minuto de Dios. Entonces, le voy a hacer muchas preguntas a Jorge. Bueno, teníamos 35 años sin vernos. Sí, señor. Vino a Barranquilla y ha pasado a saludarme porque tengo un compromiso con el curso de alemán, que tengo un examen el martes. Entonces no le he podido atender como se merece. La atención está magnífica, por eso no hay problema. Y al menos ha estado mi mamá y hay muebles, porque antes aquí no había ni un mueble. Jorge, él tiene un programa muy bueno que yo le he hecho propaganda en WhatsApp, que se llama A lo Jesucristo. A lo Jesucristo. Entonces, mucha gente me dice que si ya yo no soy abiertamente católico, porque hago tanta propaganda a la Iglesia Católica, puede ser un nexo afectivo con mi pasado, meramente psicológico, pero que yo comparo a la Iglesia Católica con otras congregaciones y, a mi parecer, la que encuentro más equilibrada y todo sigue siendo la Iglesia Católica. Una de las cosas que más admiro es que ellos no se enfocan solamente a la parte doctrinal, sino también a la parte de labor social. Y a lo Jesucristo fue un apoyo muy grande en la pandemia para personas que podían llamar gratuitamente y recibir un apoyo psicológico, fuera la persona de la edad, sexo, orientación sexual, credo político, religioso que fuera, porque no era para evangelizarlo, era para darle un apoyo psicológico que era muy necesario, sobre todo en la etapa de la pandemia. Exactamente. Entonces, háblanos de este programa. Claro que sí, nosotros desde Lo Jesucristo, en Uniminuto, estamos colaborando, digamos, una parte de la orientación psicológica, que es importante. Sin embargo, nosotros tenemos un énfasis muy especial que llamamos espiritualidad integral. ¿Qué significa eso? Que nosotros desde Lo Jesucristo estamos apostándole al espíritu humano. Cada ser humano, nosotros los dos y los que están allí, ustedes detrás de cámaras, somos personas que tenemos una dimensión que se llama la dimensión espiritual. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros formamos el cuerpo, hacemos ejercicio, la mente, estudiamos, la parte familiar, interaccionamos, pero la dimensión espiritual la asumimos como una devoción particular, que nadie puede entrar y nadie puede ver. Y desde ese punto de vista, la espiritualidad integral más bien lleva a que la persona tenga un bienestar, un equilibrio, no solamente emocional, sino un equilibrio con todas las áreas. Y de allí la propuesta de Jesucristo. ¿Cuál es la propuesta? Atención espiritual integral. Bueno, te hago una preguntita ahí. Sí. Hay personas que confunden religiosidad con espiritualidad. Claro que sí. Yo siempre he entendido como que espiritualidad es el conjunto universal y la religiosidad es un subconjunto en medio de tantos subconjuntos que abarcan la espiritualidad. Claro. Explícanos en temas más castizos. Claro que sí. La diferencia entre las dos palabras. Listo. Retomo un poco lo anterior para poder responder la pregunta. Ajá. Cada uno de nosotros tenemos dimensiones. Es un rompecabezas, en otras palabras. Para armar rompecabezas se requieren todas las dimensiones. Y una ficha importante para poder armarse el espíritu humano. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante el espíritu humano? Porque es lo que te permite trascender el medio de las circunstancias. Yo sé que la psicología también aborda eso, pero aquí hablamos de una opción de vida. Una opción de vida que te lleva a ti como a decir, caray, ¿qué va a pasar en la pandemia? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Estoy en peligro. Bueno, todo lo que significa
deseo de infinito. Eso lo genera el espíritu humano. Lo que va más allá de lo meramente material Y más allá, y físico. Y más allá de lo físico y psicológico. ¿Y por qué es importante? Porque el espíritu humano, tu espíritu es lo que te permite salir adelante. Un día usted amanece que no puede, no quiere levantarme, dice, no, tengo un objetivo de vida, mi familia. Y tú te levantas y haces el esfuerzo porque hay un objetivo de vida. Entonces, ese espíritu humano tiene que entrar en el engranaje. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos diciendo que es ese desarrollo de ese espíritu humano. Y ya ven metodologías. La metodología de la oración, la meditación, de caminar, de salir en la madrugada a ver el sol. Hay muchas metodologías. Y en esa metodología encontramos la religión. ¿De acuerdo? Entonces la religión, si se puede decir muy tranquilamente, es como una óptica, una manera, unos lentes para poder entender cómo funciona la espiritualidad y el espíritu humano, para poder entender eso. Porque el espíritu humano es único, no se copia. El ADN, como una huella. Exacto, el ADN copia el color de tus ojos, que es de mamá, que es de papá, la piel, todos los rasgos que tenemos. El ADN lo hace, pero la espiritualidad no, el espíritu humano es único. Eso lo encontramos desde Víctor Frank, autor de la holoterapia. Entonces, a partir de eso, si es único, ¿qué se requiere? Entenderlo y comprenderlo. Y para eso las metodologías que existen. Las iglesias son referentes, y no solamente la iglesia católica, sino en general las iglesias son referentes de la manera en cómo yo entiendo ese espíritu humano. Entonces, desde esa claridad, pues obviamente encontramos religiones, si se puede decir religiosidad, que pueden abordar, ahondar y explicar cómo funciona el espíritu humano, cómo funciona mi espíritu humano. Hay espiritualidades, no gusta mucho lo que digo, que son patológicas, religiones con tendencia patológica. Es decir, Que llevan a la falta de dignidad del ser humano. Toda religión debe llevar a la dignidad del ser humano. Usted es un ser único, irrepetible, usted es un ser que debe trascender. Entonces, si hay una práctica religiosa que te lleva a ti a todo lo contrario, pues obviamente algo está pasando. entonces, para ir por partes. Sí, claro, ¿no? Con el proceso. Sí, pero ahí hay cositas así. Listo. Por ejemplo, una persona que vive sumergida en el arte, Sí. en la investigación científica, Sí. en la literatura, eso hace parte de la espiritualidad. Claro que ¿qué es el arte? Es la modulación, digamos, de todas las capacidades que tiene el ser humano para poder expresar desde una lógica y lógica lo que le está pasando. Por eso pinta. Esa es una cosita ahí. Entonces, una persona que sea religiosa, es posible que no tenga tanto énfasis espiritual, y ahí también es posible que una persona que sea incluso atea sea espiritual. Claro que sí. Hay ¿Cómo? una persona religiosa cumple con un rito. El rito tiene que ver con culto, tiene que ver con lo externo, signos, con símbolos, forma en parte cierta del rito. manera con lo externo. Con lo externo, y digamos lo externo, la naturaleza, pues se orquesta para generar un bien en la persona, generar una experiencia religiosa, una experiencia espiritual. Pero ¿cuál es el problema del rito? Que se queda solamente en lo externo. O sea, yo cumplo por cumplir, cumplo por sentirme bien, pero no es que esté afectando mi bienestar, porque yo Si no te está tocando. no me está tocando. Eso es como un mecanismo de defensa, ¿no? Lo hago es porque tengo que hacerlo. Hay como una frase en la Biblia que Jesús le decía a los fariseos, que eran muchos del rito. Exactamente. Se tragan el mosquito y cuelan la ballena, ¿cómo es? Sí, del interior al exterior, viceversa, en ese sentido. Entonces, aquí encontramos, es como el rito es importante, sí es importante. El culto es importante, sí es importante. El momento de encuentro colectivo es importante, claro que sí. En la medida en que tú te permeabilizas y dejas fluir lo infinito en tu corazón. Permeabilizarse significa dejar que entre. Exactamente. Bueno, ya me quedó claro ahí ese punto. Ahora lo otro, nunca había oído que incluso una religión, no recuerdo cómo dijiste, el espíritu va más allá, Claro. incluso de lo psicológico. Sí. Explícame eso. Porque digo, va más allá, respetando cada área, pues eso es espiritualidad integral. ¿Por qué se integra la espiritualidad? Porque cuando se hace un discernimiento espiritual, nos damos cuenta que el ser humano, voy al ejemplo del rompecabezas, la dimensión espiritual, pero también la dimensión psicológica, orgánica, académica, tiene que integrarse. ¿Por qué va más allá? Porque, De lo psicológico. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué más allá? Porque cuando se integra el espíritu se desarrolla entre el ser humano, logra impactar y reafirmar ya no el rompecabezas roto, sino
la pieza de arte completa. No es que las fichas estén separadas, sino que un verdadero espíritu humano permite que todas las fichas se engranen. Y a tal punto es importante que muchos procesos psicológicos en terapia, y gracias a Dios pues yo siento que está saliendo y funcionando, muchos autores de psiquiatría, de psicología se han dado cuenta que el espiritual forma parte. Y es tan importante que reconocen ese valor y lo integran dentro de sus procesos terapéuticos. Perfecto. Oh, no, no es cierto. Hay procesos. Víctor Frank, autor, la logoterapia, él habla de espíritu humano, en la psicología habla del espíritu humano que forma parte importante y él permite engranar desde la ciencia, o sea, desde la aplicación de disciplinares del método científico, logra integrar lo que es el espíritu humano como factor fundamental para el desarrollo del ser humano. De los psicólogos es importante, claro que sí, sea la corriente psicoanalista, conductista, gestal, la corriente que sea. Lo biológico es importante, claro que sí, hay que cuidarse, cada vez es importante, pero cuando se involucra el espíritu humano, la totalidad. Ya se forma una integridad. Ahora, también me llamó la atención otra cosita que dijiste, cuando una religión atenta contra la dignidad humana, porque yo les resalto mucho a ellos en los videos, Claro. que, pues yo les decía a ellos, todo tiene que llevar un equilibrio. Claro que sí. Por eso es que el árbol del bien y del mal estaba en el centro del equilibrio. Entonces, ya me preguntaron ustedes si yo me quiero apuñalar, entonces no me apuñalo mucho ni me apuñalo poquito. Sí, Yo, no, porque el común denominador de ese equilibrio debe ser la dignidad humana. La dignidad. Cuando una religión Exacto. va en contra de la dignidad humana, explícame. Claro, lo primero que hay que ver, la dignidad humana tiene que ver con la capacidad de desarrollarte como ser humano. Eso es dignidad humana. Hay muchas definiciones, pero en la medida en que yo crezco como ser humano, me desarrolle personal, colectivo. Pero si yo soy un asesino en serie y voy perfeccionando Exacto. mi método, me estoy Exacto. perfeccionando. Entonces, ¿cuál Exacto. es la línea divisoria? Entonces el punto focal de la dignidad humana es tu proceso de bienestar, un bienestar que no solamente confluye contigo, sino con toda la realidad. Ya esta persona de asesino en serie ya tiene una patología psicológica y obviamente esa patología lleva pues no una realidad sana, sino una realidad de no bienestar en ese aspecto. Entonces ya viene como para entender. Pero si yo soy narcotraficante, mi bienestar Exacto. y mi felicidad es caminar en oro, Claro. aunque esté lavando dinero y demás. ¿De cuál es el punto de quiebra? Claro, viene entonces la parte B. Si hablamos de dignidad humana, estamos hablando que la dignidad genera valores donde la alteridad se convierte en el eje de la circunstancia. Alteridad es el prójimo. El prójimo, la El otro. capacidad de servicio, como el padre García nos dice, hay que servir, que nadie se quede sin servir. Cuando se da el servicio, cuando se genera el servicio en todos nosotros a los demás, se está impactando, y es impactando para que la sociedad genere procesos sociales auténticos y sanos. Ahí estamos constatando de que el ejercicio del bienestar está impactando la dignidad humana. ¿Qué pasa con algunas prácticas religiosas? Eso. ¿Qué pasa? Que de pronto no sean tan positivas o no generen ese bienestar. Por ejemplo, si una persona tiene una tendencia psicológica compulsiva aquella persona que es repetitiva, ¿no? Repetitiva. Entonces, dentro de un acompañamiento espiritual, y dándonos cuenta que no solamente pertenece a la Iglesia Católica, pertenece a muchas prácticas, porque el rosario forma parte de la cuenta y es una de las formas de oración más grandes que hay, curiosamente. Pero en medio de todas esas cosas, cuando está manejado por la compulsividad, cambia el panorama. ¿Qué quiero llegar con esto? La diferencia entre repetitividad Exacto. y compulsividad. Exacto, repetitividad te lleva a la contemplación, te lleva a un estado de bienestar, te lleva a, como dicen los orientales, Como los mantras. como ellos dicen, un mantra, como un proceso de sincronización con energía. Con el cosmos, en ese sentido. Sano, entre comillas, porque depende también de cada óptica. Pero ¿qué pasa con esta realidad compulsiva? Ya es una sensación psicológica que tiene que repetir para sentirse bien, no por una experiencia espiritual, sino por una autocomplacencia. Porque si no hace eso se siente mal, se siente culpable. Ya hay una esclavitud. Hay una esclavitud. Entonces, si yo soy un acompañante espiritual y le digo no, en el caso católico, que María para mí es muy importante, reza el rosario, estoy alimentando esa compulsividad. ¿Cuál va? No entiendo. ¿Por qué lo estoy alimentando? Porque estoy diciendo reza el rosario.
le estoy alimentando el que haga. Es que si no mueve las pepitas, Exactamente. no va a dormir bien, va a tener Entonces, pesadillas, se exacto. lo lleva Entonces el coco. se disimula una práctica espiritual sana con una situación personal. Entonces, más bien, ¿qué se le dice a la persona? No, mire, hagamos lo siguiente, vaya a tu casa, coloque una melodía, una canción alegre y ponte a bailar. Le rompe el esquema, porque para esa persona es inverosímil bailar ante Dios. Por ejemplo, te comento algo que yo les dije a ellos. Sí. Cuando yo me separé de prácticas católicas, Ajá. sin darle mérito aún a ninguna otra religión, no me podía quitar la compulsividad de las pepitas. Exacto. Entonces yo tengo un rosario y todavía lo tengo. Entonces, ¿qué hice? En mi caso, 100 agradecimientos, 100, o sea, como para mantener la repetitividad, Exactamente. pero ya enfocándola no a repetir la fórmula mariana, sino Exacto. aplicándola a mi vida. Exacto, y en ese sentido nos damos cuenta que se sobrepasa esa situación humana propia en este momento y se le da una significación. Hay dignidad personal. Pero si usted le permite a la persona repetir ese esquema, y por eso suena feo lo que voy a decir, le estoy enfermando. Claro. Porque le Le estoy está enfermando. Le estoy reinforce. ¿Cómo se dice eso? Le estoy alimentando, estoy reforzando Eso. Estoy reforzando esa característica. Entonces, por Sí. eso la espiritualidad debe llevarnos más bien a qué? A la dignidad personal. Ahí viene la Y espiritualidad. me gustó eso que dijiste, que nunca lo había escuchado, que somos únicos e irrepetibles, Sí. pero aún así el ADN está copiando muchas características de nuestros ancestros, Exactamente. pero la espiritualidad va aún más allá porque ella no copia nada. Es original por cada ser humano. Esa es la propuesta que Víctor Frank, que me parece fascinante. ¿Por qué razón? Porque él dice, lo único que te identifica como ser humano es el espíritu humano. Lo otro viene, pero lo que te identifica es el espíritu humano. Tu espíritu humano, no es el espíritu de él ni el mío, es el tuyo. Es el tuyo, y si es tuyo, tú lo descubres. Es la novedad del espíritu. Entonces, por eso las metodologías que existen, todas son importantes. Todas, o sea, aquí no hay que ser exclusivos. Los orientales, los occidentales, el pensamiento griego, el pensamiento judío-cristiano, los pensamientos me escapan los nombres, orientales, Japón, China, Corea, que son otra manera de entender El brahmanismo, el budismo, todos los que han hecho el esfuerzo fueron hombres, seres incluso humanos. las religiones de los indígenas, Exactamente. los aztecas, los incas. Todas las manifestaciones, si se dan cuenta, ¿qué es lo que quieren buscar? El bienestar del ser humano. Todos buscan que todos... Pero allá voy. Llegaste a un punto en que, bueno, te voy a hacer unas preguntas muy fuertes. Mira, está nuestro amigo el zancudo. Está ya llenito. lo identifiqué, Está llenito. pero no de amor. No. Estamos comprendiendo el mismo ADN. Mira, Sí, pero es alimento para él, ¿no? sí. ¿Cómo vas a matar un mosquito si comparten la misma sangre? Pero robada. Una pregunta existencial. Mira, hoy vivimos lamentable o favorablemente del currículum de vida. Antes de pasarte a hacer las preguntas que te voy a hacer, que van a ser muy fuertes, dile a ellos por qué es necesario, quién es, en qué año te ordenaste sacerdote, Okay. cuántos años tuviste de formación como para poder llegar a ordenarte, qué carreras, maestrías, estudios, Okay. en qué países, ciudades Okay. has trabajado, en dónde pueden buscarte Okay. para hacerte un seguimiento de tu trabajo. A ver. Solamente eso. Hazte cuenta que estás en una entrevista que si no me convence a mí, no Pero te está contrato. pública, porque mucha gente está viendo. Eso no va a salir de estas cuatro paredes. De aquí los tantos de allá afuera. Tengo 28 seguidores. Pero recuerda la ley de los 7. 1 multiplica por 7. Ok, Replica, siempre replica. es 28 por 28. Perdonar 70 veces 7. Sí, perfecto, a ver. Pues poco lo es, pero bueno. Eudista, pues ya escuchamos Minuto de Dios, es en mi casa en este momento. Desde la experiencia de la acción carismática, ahí se da todo el proceso de... ¿Estás trabajando ahora mismo en dónde? En Bogotá. En Bogotá. En la CDK 80, en la Vicerrectoría Académica, en la área de Provisión Social, con Pablo Jesucristo.
digamos, este es mi lugar de trabajo. Mi formación, pues la formación propia del Ministerio Sacerdotal Católico. ¿Cuántos años? En mi caso fueron 7 años, no estoy mal. Entonces se hizo el proceso. Bueno, Filosofía, teología. Bueno, estudié en la Javeriana, la teología, bueno, todo el proceso, ¿En la Javeriana hiciste teología? Sí. ¿Y filosofía? También, exacto. Ah, yo pensé que la Javeriana no daba. Sí, existen las carreras. Uniminuto también ofrece filosofía y ya la teología está aquí en Bogotá, en la Javeriana, y la San Buenaventura, bueno, dependiendo de cada departamento, cada ciudad, pues hay su facultad. Y la congregación tiene universidad. Uniminuto. Uniminuto, que es una universidad que da carreras profesionales o solamente técnicas y tecnológicas. Profesionales, son profesionales, sí. La Corporación Militar del Minuto de Dios pues tiene sus áreas de ciencias humanas, sociales, comunicación, técnica. Y el caso de Barranquilla, donde estamos ahora, pues también tiene Uniminuto y hace todo el proceso. Bueno, y para ejercer la formación pastoral que tú estás haciendo, ¿qué te exigió la comunidad como estudio formalizado? Exacto, está lo básico, que es, lo básico no sin demeritar la atención de teología, obviamente. Ya por desarrollo personal, mi área ha sido la espiritualidad toda mi vida. Tú me conoces de chiquito. Hablamos ayer de que somos apasionados por la vida mística, es un hecho. Entonces, desde ahí viene como la inquietud. Y también la inquietud por entender los fenómenos humanos. ¿Por qué lo digo? Porque a veces, digamos, yo hacía un proceso de acompañamiento, el proceso A, pero resulta que la persona está en Z, está más perdido que el hijo de niño. Entonces, psicología, estoy en psicología, saqué la carrera de psicología, el pregrado y el posgrado con maestría. Tiene tu tarjeta profesional y todo. Todo, sí, claro que sí. Entonces, en ese sentido, me acompaña el estudio de la psicología, me encanta, soy psicólogo, siempre lo he afirmado, y mi alma mater es Honduras, ahí estoy en la católica. En énfasis acá nos salesiano era el psicoanálisis. Ya, allá digamos por pregrado, sí, claro. Un poco cognitivo-conductual en ese sentido, y por maestría, por estudios ya de posgrado, existencial, por eso Víctor Frank lo manejé mucho, y sistémico, son como las áreas que manejo. Y otras que voy aprendiendo en la carrera. Eso es una parte, pero también viendo que nuestro pensamiento es tan difícil de entender, si se puede decir, sacudido por ahí. Sí. Ay, lo tengo en la mira. Sí. Pues también pues entré a estudiar otras cosas, sobre todo desde el pensamiento complejo, Edgar Morin, en español. Entender un poquitico cómo el ser humano, desde la disciplina académica, hay un estudio clásico. Está la teoría, la hipótesis, el resultado ya. ¿Y qué dice Edgar Morin con los términos? De que todo fenómeno humano, así no esté en la ciencia clásica, es importante analizar. Y la espiritualidad es una parte de eso. Por eso me metí también a estudiar el pensamiento complejo. Y ya, pues, solamente saqué los doctorados, lo propio del hecho. Y un poco es como mi currículo de estudio, ¿no? No me gusta hablar mucho, pero bueno, un poco lo que significa. ¿Eso para qué? Pues para poder servir, para poder mejorar la calidad del servicio, y más en Uniminuto, desde Aló Jesucristo, el staff de colaboradores, los de psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, bueno, todo un staff de personas. Bueno, tengo entendido que trabajaste muchos años, ¿cómo se llama eso? Como te encargas de la formación de los seminaristas, sí, ¿se puede decir así? Fui formador, sí, claro, mucho tiempo estuve fuera del país trabajando en eso. Me gusta la formación, he estado trabajando en eso. Y sobre pero yo tengo entendido que el formar seminaristas te amarra y no te suelta de ahí. Claro. ¿Saliste de ahí cómo? Sí, digamos, cuando decimos me amarra es porque implica exigencia estar ahí, ¿no? Implica estar pendiente de los procesos de las personas. Entonces, 24/7 estar ahí. Y no solamente la gente piensa que formador es dar clase, no, ese es el 15%. Sí. Lo otro es la orientación, el acompañamiento, las jornadas porque se convive, ¿no? Entonces las jornadas... Como un entrenamiento a gladiadores. Más o menos, desde el espíritu humano, ¿no? Con el casco, la espada, el cinto, como dice el Apocalipsis, ¿no? Por la carta de Romano. Y en ese sentido, pues, se va a ubicar. Entonces, requiere mucha dedicación, mucha dedicación. Es un trabajo muy anónimo, porque casi nadie lo ve. Es un trabajo de héroes, porque los que han sido formadores míos y los que siguen trabajando, pues siguen en la anonimidad, entre comillas, e implica pues también todo un fenómeno de dar su vida y de gastarse. Salí de la formación porque ya quería explorar otras áreas. Bueno, un capitalista te diría, ¿y cuántos sacerdotes sacaste de ahí? Uy, es que depende de cada país donde estuve, ¿no? Yo siento que más que sacar personas es cuántos pasaron y cuántos crecieron. ¿Cuántos crecieron? Porque muchos se retiraron. ¿Y en qué países trabajaste? Yo trabajé en Ecuador, en Chile y en Honduras. Y ya otros países pues en otras actividades, pero 3 puntos básicos hay.
Entonces muchos entraron, muchos se retiraron, es natural. Lo importante es que pues hayan crecido. Ahí está el impacto, más que otra cosa. Más que, no, que tuvimos 15 y salieron 30. No, a mí no me interesa el número. Sí, es verdad. De mi grupo, por ejemplo, fuimos muchos y se ordenaron como sacerdote 3. Exacto. Que Fabián, Ricardo Villanueva, Fabián Cabarca y José Abel González. Exactamente. Sí, que éramos un grupo muy grande. Y de tu grupo 2, que fue Alfonso y Leonardo, Sí. que Alfonso falleció. Falleció. Sí, entonces, pero queda uno marcado. Ahora, una la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿Por qué yo veo a nivel histórico un quiebre entre los católicos y los no católicos, que son los hermanos protestantes? Ahora, yo no debería hacer esta cosa porque tengo amigos, familiares, estudiantes muy cercanos, muy queridos, que no son católicos y son protestantes, que se le llaman, o los hermanos separados. Pero, sácame del error si estoy en eso. Cuando la reina Isabel, la católica, Sí. que logró colonizar, por decirlo Sí. así, hay otra palabra menos fuerte, América, Filipinas, Sí. la ruta de la seda pertenecía a ellas. Ahora que están recuperando la reputación de la reina Isabel, la reputación de los colonizadores, que fue mala propaganda de los británicos, Sí. y el trabajo de ellos era no solamente evangelizar, sino civilizar Sí. y mantener la dignidad humana. Claro, desde el pensamiento europeo. Sí, pero luego llegó Lutero, exacto, llegó Lutero, llegó Calvino y arrasaron con todo lo que pataleamos y no iba enfocado como a salvar, sino como a exterminar. O sea, y yo hoy en día veo una misa, veo cómo habla un sacerdote en una charla, en fin, y veo cómo un culto no católico se lleva a cabo y van como por lados diferentes. El católico va en rescatar la dignidad humana, le importa más el ser humano a meterlo dentro de sus filas, a engrosar la estadística de los interanticatólicos, pero acá es diferente, acá es el demonio, la perdición, el resto, el fin del mundo, ya esto se acabó, y como a cómo te gana. Yo una vez escuché que nos decía mucho el abad del monasterio benedictino donde estuve, y el padre Barón, que fue nuestro formador en la comunidad salesiana, que decía que los hermanos separados meten terror para reunir, pero lo que realmente une es el amor. Algo así como que cuando hay un temblor de tierra, yo que vivo aquí en Mátame, que te mataré con los vecinos, no lo niego, no me quieras como vecino. Obvio nos vamos a abrazar. Sí, claro. Después, échate, esto huele muy feo. Nos reunió el temblor de tierra. Sí. Pero, mira tú que ayer nos vimos y yo con mi bursitis, se me olvidó que tenía bursitis, 35 años sin vernos, Sí, claro. y eso, el abrazo, y yo no soy nada abrazón. Yo sí lo sé. Sí, tú sí. Aprendí. Sí, yo no. Antes no era más Yo soy vulgar. así como que, Paleta. bueno, ya ya terminó, bueno, pague. Pague. Entonces, pero esa es la unión. Sí, claro. Y en todos estos años sin vernos, nos comunicamos como nos hemos Las redes, por esas redes. con las redes. Exacto. Ahí hay una unión. Entonces, háblame de eso. Es una pregunta. ¿Cuánto llevo? No sé. Bueno, 29, vamos bien. Es una pregunta de tiro de esquina, ¿no? O sea, por lo que implica la envergadura de la pregunta. Lo que sí puedo afirmarte en este caso es, entre, digamos, esa experiencia cristiana en general, Sí, todo lo que abarque el cristianismo, los que creen en Jesucristo. exactamente, tienen Bueno, y si vamos más allá, perdón, no solamente porque los judíos no creen en Cristo, Exacto. pero dependen también del Torah, y allá Claro. venimos unidos también, Claro, de porque la seguimos tradición antigua. una parte, Claro. la Biblia, una parte de la Biblia, Claro. el Pentateuco. Exactamente. Ajá. Entonces, en ese sentido, digamos que tenemos un indicador común que es Jesús, hijo de Dios. Todos.
Sí. En medio de todo, ese es el vínculo. Divino o no, lo vean como un ser divino o no. Exacto, pero en el caso del cristianismo sí, todos vemos a Jesús como hijo de Dios. Ya que si es testigo de Jehová, ya sí, Ya no lo ven. ya es pueblo judío, ya no lo ven porque no es el Salvador, no es Dios, para nosotros es Dios. Y por eso todo el culto, toda la reflexión, toda la celebración Va con ese énfasis. va con ese énfasis. Y unido a esto va el Padre y el Espíritu, porque somos Trinidad. Y sea católico o no católico, de una manera u otra hablamos de los mismos tres que son. Exacto. Ya se diferencia en cómo se construye el credo. La visión. Ya nosotros decimos uno y trino, ya ellos dirán otra forma, pero digamos que ese es el eje central. Partiendo de ahí entonces, en la parte de espiritualidad, pues hay una espiritualidad sana porque permite al ser humano crecer de una manera u otra, de una experiencia religiosa cristocéntrica, antropológicamente cristocéntrica, es decir, nuestro ser depende, en el buen sentido de la palabra, de la voluntad de Dios, expresada en Jesús, y nos implicamos. Ya la práctica, que allá me oye el asunto, enmarca mucha diferencia. Exacto. Y de acuerdo con lo que dices, yo trabajo con una persona que es protestante, pastor, y nos llevamos muy bien. Sí, sí. Y hay una cosa que hemos encontrado en común, decimos que nosotros no buscamos partidismos. Exacto. Nosotros queremos que la persona se integre con su experiencia espiritual, la conozca. Y al conocerla, ¿qué implica? Respetar el lugar donde procede la persona. Exacto. Por ejemplo, si tú y yo hubiéramos sido no católicos, Por ejemplo. y tú te enteras aquí, ya yo no estoy yendo a los cultos, y no estoy llevando el diezmo, y no estoy, tú no hubieras permitido eso nunca. Hasta el momento tú nunca me has dicho a mí, Rubén, regresa. Rubén, ¿por qué? Rubén, ¿qué te pasó? Te vas a condenar. Es que no es el meollo del asunto. El meollo es la experiencia con el Salvador, punto. Y en ese sentido las prácticas. Entonces aquí viene un poco el fenómeno, es un fenómeno histórico, donde, como tú dices, ¿no? ¿Quién tiene más bando? ¿No? ¿Quién tiene más personal? Aquí no es el hecho personal. Aquí el hecho es que la persona experimente la realidad de Jesús y que crezca como ser humano. Entonces, vienen las metodologías. Entonces La forma de hablar, la forma de trabajar. Exactamente, entonces ya viene un poco los criterios de los hermanos protestantes separados y cuál es el objetivo para hacer eso. Y en el caso católico también, entonces cuál es el objetivo de todo eso. Entonces aquí el punto, yo siento que aquí es que el común. Sí, yo soy muy claro en decirlo, cuando desde el ojo de Jesucristo respetamos cada credo, inclusive gente agnóstica que no cree en Dios, pero que son con un profundo espíritu humano, Exacto. con una capacidad de humanidad alrededor de ellos y de ellas que transforman vidas. Exacto. Yo tengo tíos, yo crecí en dos aguas. La rama de mi mamá, y eso que mi mamá y mi papá son primos hermanos. Ya. La mamá de mi mamá era la única hermana del papá de mi papá. García Márquez, Macondo, igual. De cosas, yo todos los días me reviso si tú me sale una cola de puerco, como ahí en 100 años de soledad. Sí, sí. Pero a pesar de todo, mi abuelo paterno los crió ateos agresivos, de los que maldicen a Dios y todo. Y de mi mamá, católicos que no cuestionan ni por qué se dice así, no se dice así. Ahí crecí yo, escuchando los dos. Sí, sí. Pero tengo tíos que maldicen la Biblia, maldicen a Dios. Excelentes padres, hijos, hermanos. Que pregunto, ¿qué le pasarán a esos tíos que maldijeron toda la vida a Dios y cuando mueran? Tú das una pauta. ¿Cuál es la pauta frente a eso? Algo pasó para que hablen así. Exacto. Algo sucedió. A nivel psicológico, algo lleva a algo. Alguna experiencia, algún hecho, algún criterio, algo que les incomodó. Entonces, ¿será que Dios le dirá, me maldeciste o bueno, me llegaste a maldecir, no sé conjugarlo? En tu vida te portaste bien, pero me llegaste a maldecir, te vas para... ¿ah? Sí, yo siento que aquí, yo siento que aquí, desde la perspectiva de la misericordia de Dios, Dios no es que sea conchudo, tampoco llegar al extremo. Pero no tiene miedo. Que se ofenda. Exactamente. Aquí Dios se preocupa es por tu corazón y mi corazón. Lo otro solo. Es muy subjetivo lo que digo, porque no soy Dios. No lo que haces, no lo que haces, sí. Exactamente. Sino cómo y por qué, de qué manera lo haces. Y la intención. Exactamente.
la intencionalidad del corazón. Esa es la Entonces, palabra. que de pronto tus parientes hayan sufrido algo, que de pronto vieron algo que no les gustó, un criterio, y por eso maldicen, ahí ven, son consecuencias. Sí. Pero la actitud del corazón, lo que ellos hacen en su vida cotidiana es lo que está valiendo. Y lo digo, por ejemplo, de mi minuto cuando nos llaman gente que son... De un minuto te pueden llamar mis tíos. Sí, Tengo claro. un cuadro de ansiedad. Sí, claro. Pero Dios, da una peste de Dios. Exacto, porque hay una visión de Dios, de pronto hay una... Su actuar está sujeto a una visión de Dios que ellos creen tener. Exacto. Y que de pronto no es la visión de Dios que ellos están proponiendo. Entonces hay que... Ellos están peleando con un Dios que es una imagen que ellos tienen que incluso no es la que es. No es la que es. Entonces hay que, en el proceso espiritual se ayuda como a ir entendiendo los rostros de Dios, como tiene nosotros. Hay rostros. Y hay rostros que son no sanos. Por ejemplo Dios no va a llegar con un bolillo a darte en la cabeza. Nada. Dios no va a llegar a decirte, no, es que tú eres hijo de la maldición de la perdición. Tampoco. Pero nos han inculcado esa práctica. En el inconsciente, cuando dicen, no, es que tú eres malo, ¿qué te está diciendo a ti? Entonces viene todo el proceso también de aprendizaje. Y en la forma en como yo veo a mi padre, voy a ver a Dios. Sí. De una u otra manera. Exactamente. Esa es mi querida madre. Sí. Mira. Sí, mami, pero ellos querían ver caderas. O sea, hay dos hombres Sí, ahí sí. medio calvos ahí. Una presencia femenina como la presencia mariana. Exactamente. Ven, estoy equivocado yo al ver que el énfasis, es que sin excepción, me atrevo a decir, de una prédica no católica es negativa. Yo, digamos, he aprendido con la persona que trabajo porque tenía una visión un poco diferente. Esta persona de quien hablo, y no para exaltarlo, porque no es faltado, pero digamos hay una nueva tendencia protestante, de los líderes protestantes, de poder hacer, de reconocer lo que nosotros tenemos. Una vez, por ejemplo, hice una prédica sobre el Señor. Yo quedé encantado de escuchar esta prédica. Obviamente para ellos María no es como nosotros la vemos, o sea, hay una connotación también Diferente. pero el amor y el respeto, como nosotros lo vemos, Porque es que viene otra cosa. y sobre exégesis bíblicos, o sea, sobre estudios, que no es cualquier persona que diga, no, yo soy dueño de este garaje y aquí me quedo. No, es persona estudiada, y estudia, y va a la universidad y se prepara, o sea, investiga, indaga autores y todo. Ahí tiene una validez, tiene una gran validez. Entonces, en ese sentido, yo siento que como hay una tendencia en ese aspecto, ¿no? Continuará el proceso de división, claro, continuará, porque obviamente todavía existen como las tendencias en ese sentido, pero de nosotros de los espíritus la idea es ni mirar eso siquiera, porque digamos me puede llamar una persona que es protestante, evangélica, cristiana, pero de una situación humana que le está afectando. Exacto, te está llamando es un ser humano. Nosotros Sin etiquetas. respondemos al ser humano. Si hay una inquietud espiritual religiosa, pues la ampliamos, pero si hay una inquietud más de tipo existencial, pues respondemos. Y que si la persona entra y dice, no, yo dice, no, es que tú eres maldito porque está en tal grupo, a mí no me importa. Y no te voy a cambiar. Es que mi trabajo no es cambiar. Ahora, yo he visto tus Eucaristías. Ya. Las he visto en el Facebook y la he visto a ver cómo tú enfocas. Mira, por aquí nunca pasan estas gente. Pasa en todas partes, no sé qué pasa. Entonces, ¿cuántas veces tú en tu prédica mencionas el apocalipsis, el fin de los tiempos, que el demonio es el dueño del mundo? ¿Cuántas veces en tu prédica mencionas la palabra Satanás con todos los sinónimos que tiene? Exacto. Bueno, depende de la liturgia del día. Exacto, porque a veces que lo mencionan. Exactamente. Satanás Y cuando y tentó a Jesucristo. Cuando aparecen esos temas, la exégesis bíblica tiene unos aportes. La exégesis significa la interpretación. La interpretación, exactamente. La exégesis habla sobre los aportes, pero los aportes de estas personas, de estas figuras, son positivas, que es lo más interesante. Sí aparece Satanás, aparece que el endemoniado, sí aparece. Exacto. Pero ¿qué es lo que dice la lectura? No que Satanás tiene el poder, sino que Dios tiene el poder sobre Satanás. Es correcto. Porque yo tengo una pregunta. La persona se pone de pie. Exacto. Habla, ya no está tirada en el suelo, ya no está abandonada, sino que está con la gente. O sea, el poder de Dios. Y esa historia, esa parábola, parábola no. Bueno, sí, Sí, parábola. es una historia. Tiene principio, nudo y fin. Claro. El fin siempre, ¿cuál es? Dios por encima de todo, Dios como el vencedor. El vencedor.
Eso es lo que está demostrando. Si yo como protestante digo que yo voy a fundar los Rubenitas, porque hay 700 y picos. Bonito el nombre. Los Rubenitas, Sí. se escucha como, suena como las tribus Sí, antiguas. para tu canal, los Rubenitas. No, a mí antes me dicen Rubinglish. Ah, vea, pues Sí. claro. Entonces, yo les digo a ellos, hay 777 grupos que están separados Sí. de la Iglesia Católica, porque un 778 no está de más. Entonces ahí me han dicho, ¿por qué no funda tu propia religión? Sí. Entonces yo fundo los Rubenitas. Ajá. Yo pregunto, si Jesús dijo, Pedro, en ti quedan las bases de la iglesia, tú eres la piedra, el poder del maligno no podrá contra ellos. Exactamente. Por no meter temas como que lo que tú haces en la tierra queda desatado en el cielo, por no meternos allá. Exactamente. O sea, Exactamente. el poder. Entonces, de Pedro hasta Francisco, el Papa Francisco, Exactamente. han habido papas, buenos, malos, asesinos, de acuerdo a su época. Estamos sujetos a la Y época. yo quiero, y no te metas la pregunta, pero quiero hacer parte de aquí que es importante en estos temas de espiritualidad y sobre todo de lo que significa la tradición religiosa. Somos muy duros en juzgar el pasado, Exacto. porque miremos Pero nosotros, estamos apegados al pasado. miremos nosotros, no podemos pretender hacer un juicio de una decisión que yo tomé hace 15 años, y hace 15 años tenía una madurez, un estilo de vida. Yo no puedo pretender hacer un juicio de mi pasado y del presente que tengo hoy. Exacto. Más bien, Porque nosotros vamos a ser enjuiciados dentro de 1000 años. y yo soy el mismo que no hay látigo. O sea, al pasado pisado y aprendido, es decir, aprendí de mi pasado, que eso es lo importante del pasado, aprender. Pero no es para estar restregando, no es que hace 15 años tomé una decisión, no es que hace 15 años tomé una decisión, y lo que me está pasando es porque no, ya pasó. Más bien es redimir el pasado sin un juicio conductor. Es correcto. Lo traspolo a la parte religiosa. Yo entiendo. Ellos fueron, suena, Sí, no solo que fueron victimarios, pero fueron víctimas de su época. de su entorno histórico. Mira, en la época, digamos, viene la época antigua, ¿no? Y la medieval, Exactamente. En la época medieval, la preocupación era por la salvación, no era por los derechos humanos. Exacto. Los derechos humanos vienen tiempo después. No, pues que la iglesia, el oscurantismo. Yo entiendo todo lo que pasó, no estamos negando. Porque ahí también hay mucha calumnia Sí, de propaganda del Imperio Británico. sí, claro, yo entiendo eso también, o sea, no estamos negando. Pero es que el interés era, hijito, sálvate. ¿Y cómo te salva? Pues vaya a un monasterio, por eso que ustedes me preguntan, ¿cómo te salva? Pues están los religiosos que eran los que podían leer y hacían vitrales y hacían cantos. Y era lo que podían traducir la Biblia. Sí, pero es que maltrataron y quemaron personas, pero es que el tema del demonio que se llama, pues cómo lo combatían, quemando a la persona para que se tocara. Es decir, yo entiendo que es inhumano, hoy es inhumano, pero en ese tiempo teníamos. Pero ¿cómo seremos juzgados tú y yo dentro de 1000 años? Exacto. Ellos, ¿cómo serán juzgados? Exacto, entonces vamos a traspolar para dentro de unos siglos, cuando estemos en el reino de los cielos. Pero ya veo las críticas. Los que ya vivieron la pandemia, si yo hubiera estornudado como ahora, antes de la pandemia, van a decir, oye, tienes que ponerte, pero es que no puedo porque tengo bursitis. Exactamente. Pero mira, ya cambia Entonces, el momento histórico. históricamente hay que aprender a ser misericordioso también con los no conchudo, entender los procesos históricos también. Sí. Hoy, no se puede juzgar el pasado desde el hoy, se juzga desde el momento, que sí, que hubo circunstancias, que sí, que no debió ser, no debió ser, pero estamos hablando. Pero no debió ser bajo la perspectiva de nuestra hoy. época. Exacto, en su momento era lo que había, que no hay más. Lo que producía la tierrita. Y lo que estamos conversando en la parte del diálogo religioso, pues obviamente hubo circunstancias del pasado. Llegó Lutero, sí. Mami, pasa. La presencia femenina es muy importante, mira. Tatara. Entonces viene Lutero que responde un momento puntual. Para allá voy. Entonces, Jesucristo dice, Sí, en ti fundaré la iglesia. sí. Entonces vienen los papas, seres humanos como tú y como yo, como el pastor, como la pastora, Exactamente. como el presidente no. Entonces, aquí, hasta Francisco. Sí, Voy a poner Francisco abajo. sí. ¿Cierto? Entonces, bien o mal, el uno le fue pasando La sucesión apostólica que al otro, como una carrera de relevos. Exactamente. Entonces, aquí llega Lutero y llega Calvino y dice,
vamos a rescatar lo que Jesús dejó. Entonces de aquí para acá está lo que es la verdadera iglesia, la verdadera doctrina, Salvación. la verdadera salvación. Entonces yo digo, no soy católico, pues si yo me escucho, bueno, por ejemplo, esta es Julieta, que la compraron allá en Venecia, ¿dónde fue? ¿Dónde era ella? Bueno, no, de Turín, no me acuerdo. Entonces, ¿cómo me va a decir a mí que Julieta la encontraron muerta en un prostíbulo? Si esto no fue lo que quedó escrito ahí. No existió, pero no fue lo que quedó escrito. Entonces, supongamos que Jesús existió, no existió, San Pedro existió, no existió. Él dijo lo que dijo. Entonces, si a partir de Calvino y a partir de Lutero es que realmente los cristianos son cristianos, entonces Jesús mintió, porque el poder de la iglesia, el poder del demonio pudo con todo esto hasta que llegó el verdadero. Claro. Entonces viene todo el discurso de lo que es la iglesia como santa y la meretriz, o sea, las dos circunstancias. La sucesión apostólica, Sucesión apostólica es lo que garantiza, en mi caso como católico, de que mi ordenación viene desde el origen. desde Pedro. Desde Pedro, exactamente. Y más que un privilegio, es una gran responsabilidad porque viene en línea sucesiva. Exacto. Y en ese sentido el Papa. Segundo, cuando aparecen estos dos personajes históricamente hablando, hay una época del Renacimiento, una época donde las investigaciones eran muy importantes, Claro. donde existe, digamos, ya no era el sol como el centro de el tierra, heliocentrismo. exactamente, la Tierra como eje, sino el sol como eje. Entonces, toda la teología Eso, cambia. como es. Toda la teología cambia. Entonces, el telescopio, bueno, todo el descubrimiento y la parte de filosofía de Descartes, todo el proceso que sea, eso genera un cambio. Y obviamente la iglesia viene un proceso medieval, no salió de ahí. Esto fue un revolcón para la misma iglesia. Se dio la oportunidad de cambiar los paradigmas, que obviamente trajo consecuencias, los trajo, y lo estamos viviendo hoy. Sin embargo, yo siento que en medio de todo, esto es lo que ha dado garantía a que nosotros sigamos donde estamos. Ahora, ¿y cómo le llegó la información a Lutero? Por la sucesión. porque él estudió, estuvo inmerso bebiendo desde la fuente. Entonces, ahí se forman dos caminos. Exacto. Vamos a poner aquí la reina Isabel. Vamos a respetar al indígena, vamos a evangelizarlo, pero vamos a enseñarle a cultivar, vamos a abrir universidades, vamos a rescatar la dignidad de esas personas conquistadas. Vamos, y Lutero, acabemos con todos sus indígenas, ellos no son nadie porque ellos están manchados por el pecado original. Y quitando todas sus prácticas y costumbres. Arrasando. Entonces viene ¿qué tanto eso nos toca hoy? Claro, hay una cosa también importante y que pasa en el fenómeno humano, es que, bueno, Isabel tenía el pensamiento, ella, pero de ahí para abajo no piensan igual que ella. Al igual que pasa hoy, que digamos que están gerenciando una empresa, tienen una propuesta, la corrupción viene muchas veces también de Y el portero hace lo que le da la gana. Exactamente, entonces también darnos cuenta. Aquí sucede. Eso pasa mucho. Eso no pasa aquí, eso pasa en otra parte. Hasta las mejores familias. Exacto, entonces entender ese proceso, ¿de acuerdo? Y obviamente lo que pasó en América, ese proceso que también fue doloroso, es cierto, o sea, no hay que negarlo tampoco, de que hubo un proceso de deshumanización que se dio, pero no es porque el ideal del tiempo. 48. Listo, no es porque Y el curso alemán me está esperando. no porque desde la cabeza estaba mal, no, se tergiversó, digamos esa manera. Sucedió. Listo. Pero una cosa es esto y otra cosa es que desde mi ser, ya a nivel colectivo, pretenda arrasar con lo que no tengo de su pasado. Ahora, otra pregunta, sí, porque el tiempo corre. ¿Estaré equivocado yo en que la Iglesia Católica manda a los rincones del mundo? No, que el Vaticano tiene mucho poder económico. Eso no le da al Papa, ni los hijos del Papa, ni los sobrinos del Papa. Y no es por No es defender. dueño a nadie. Es que alguien me decía, no, es que usted es católico y cura, pues obviamente depende de lo suyo. Es que no estoy defendiendo lo mío. En este mundo que vivimos actualmente, por más de que usted presente los insumos, no pueden con los insumos que se ven. Es correcto. Entonces, ni con firmas, ni con convenios, ni contratos, ni con fotos siquiera.
La Iglesia Católica ha sido un impulsador de cohesión social toda la existencia. ¿Dónde están, sobre todo las religiosas de las diferentes comunidades católicas? ¿Dónde están? En la montaña trabajando. En los grupos indígenas, en las selvas, en África, Exactamente. llevando no solamente la palabra de Dios, sino Calidad de vida. calidad de vida. Calidad de vida. Entonces, ¿por qué? Porque para nosotros es importante la integralidad. La calidad de vida es no solamente que yo vaya a rezar, sino que estás comiendo hoy, tienes para comer, tienes tu techo, las herreros, tienes tu lugar. Eso es integralidad de vida, eso es lo que propone. En las cárceles. Todo eso. Entonces, en ese sentido, la iglesia tiene un gran, digamos, ejército, en el sentido de la palabra, pues que colabora con cohesión social, que muchas veces no se quiere reconocer. ¿Para quién subsidia eso? La misma iglesia. La misma iglesia. ¿De dónde? De la misma iglesia. Desde el mismo Roma y del mismo Vaticano. O sea, yo por más, bueno, yo fui misionero, yo te comentaba ayer, que como me veían tan delgadito, tan delicadito, la voz delgadita, todo delgadito, bueno, eso se escuchó raro. Entonces, vamos a que él saque La fiereza. la fiereza, por decirlo de una manera más sutil. A mí nunca me mandaron a lugares, me mandaron a lugares que no aparecen ni en el mapa. Tú buscas San Pedro de Abejorral, no existe. Pues cuando estamos nosotros compartiendo. Juntos. Sí, claro. Me mandaron a Opogodó, cuando yo fui contigo. Entonces, hay unos que los dejaban en Condoto, que es la capital. Opogodó, yo le pregunto a los de Chocó, ay, Opogodó, ¿dónde queda eso? O sea, quedaba tan horriblemente metido que tenía que ir con botas en las minas, porque me mandaban a hacer misiones a la comunidad nororiental y ponían bombas y yo dando catequesis, la horrible. Que fue una época difícil que no la quieren reconocer. Exacto. Pero Ahora, eso es un punto aparte. nunca vi en barrios pobres todas las congregaciones no católicas, porque allá hacen feria, Sí, sí, sí. pero nunca vi ni en la selva, ni en las cárceles, ni en las minas, ni en los pueblos más recónditos de Antioquia, del Valle. Me decían, allá no llega ni el viento, manden allá a Rubén, para ver si viene con la voz gruesa y musculoso. Y yo decía, me asusté, yo no me manden más, me mandaban. Mira, Venía músculos en el corazón. en el corazón, eso es decir. Entonces, nunca vi la presencia Sí, es que diferente a la católica. sí, en ese sentido. Nunca. Y hay que darle al pan pan y al vino vino. Hay que darle reconocimiento. Al en papa y al vino y al papa. Al papá y ese sacerdote. No sé, Exacto. estamos ahí. Bueno, el hecho es que viene el proceso de reconocimiento. Digamos, si te das cuenta, todas las fundaciones, todas las comunidades religiosas tienen un nacimiento. Y el nacimiento es de la necesidad del momento. Los salesianos, la necesidad de la educación. Sí, Ahí los jóvenes. Los jóvenes. Rescatarlos. Cuando yo estaba en el seminario, en el postnoviciado, Sí. iba, imagínate, Dios mío, yo que le tengo miedo hasta la sombra mía, yo decía, pero ¿cómo hacía yo eso? Nos mandaban a meternos en partes terribles del centro de Medellín a buscar gamines, Sí, los oratorios. a hablar Los con oratorios. ellos. Exactamente. Imagínate, ¿cómo hacíamos eso? Exacto, pero nace en una circunstancia de necesidad. Para llevarlo al centro social de Boca. Exactamente. Vienen los eudistas, en el caso de padre García Herreros, ¿qué fue lo que hizo? En los años 70, donde el cura era solamente para dar misa. Él hace toda una ingeniería espiritual. Te pregunto, ¿no ganarían ustedes más integrantes si se enfocaran con esa fuerza que hacen de ir a ayudar primero las necesidades para mantener la dignidad humana y después la doctrina, si acaso? ¿No ganarían ustedes más gente si hicieran como los pastores Sí, que solamente trabajan más que la nada, parte doctrinal? Sí, más que nada, más gente es como alimentar el espíritu y el alma con el servicio, porque eso alimenta y genera identidad también. Y en ese sentido, pues lo que reitero, cada congregación, cada quien de ustedes conoce congregaciones, las clarisas, las contemplativas, los que son activos, las labritas en Colombia, cada fundación responde a una necesidad de pobreza y de indignidad humana. Diferente. Porque hay una en la cárcel, otra. Por ejemplo, la Madre Teresa, que eran los leprosos de África, los africanos. Y los leprosos del corazón.
la gente. Y conozco obras de esta comunidad grandiosa, donde viven en lugares paupérrimos, un término colombiano, paupérrimos. Ellas dignifican desde su silencio, porque hacen mucho silencio, poco hablan. Solamente la encargada es la que habla. En resumen, es como cuando un pastor, perdón que le esté dando tanto palo, llega y dice: yo te vengo a salvar, tengas hambre, no tengas hambre, tengas para comer, para el más allá. La iglesia dice: antes que te embarques en la, valga la redundancia, la embarcación que te vaya a llevar más allá, mientras llegas al puerto, vamos a que tú tengas una vida digna. Y eso es espiritual. El cuerpo. Claro, el cuerpo es espiritual. O sea, nosotros somos corpóreos humanos, corpóreos espirituales. Espirituales corpóreos. Es decir, esto que yo tengo es espiritual. Que no lo pueden decir. ¿Dónde está el espíritu? ¿Dónde está la mente? Pues enseñamos aquí, pues está la mente. Los científicos dicen que yo no saben. Exactamente, no tiene un órgano, pero participa. Pero yo muevo el dedo así por mi espíritu. Y este dedo mata o crea una escultura. Exactamente. Por el espíritu. Exactamente. Entonces, Porque esto salió de la mente de Miguel Ángel. De la mente, del espíritu, del corazón, de la misma realidad biológica, física, de su historia humana. El que hizo esto, lo hizo con un contexto histórico. Él no hizo un Dalí aquí, porque Dalí no existía en ese momento, no existía ese tipo de arte, era el claro. Entonces, es entender cómo el espíritu humano, que es lo que comunicamos el diálogo, que forma parte integral. ¿Y cuál es el objetivo? Que esa integridad te lleve a ti y a mí a hacer nuevas cosas. Bueno, un mensaje para vacunas para el alma y No. que sea dirigido a todos y que quieran buscar una orientación, una ayuda tuya. No, pues ¿Dónde la encuentran? ¿Cómo la encuentran? ¿Qué es primero- lo que quiero que tú digas? Primero agradecido a la vida por el encuentro. Sí. Estamos contentos. 35 años. Anoche estuvimos hablando, ustedes no se imaginan hasta qué hora estuvimos hablando. Pero 35 años, pero nos conocimos, teníamos Sí, 3 claro, años. sí, claro. Cuando nos conocimos teníamos 3 años. Hace 35 porque estamos 38. Sí. Entonces sí, me ha pasado. Entonces, bueno, agradecido. Que sacan cuentos. Sí, agradecido por esa posibilidad que nos da la vida de encontrarnos, porque es un regalo, también es un regalo. Sí. Y segundo, pues invitarlos a que sean ustedes mismos, a que crezcan como seres humanos, a que se den cuenta de que son una totalidad completa, no necesitan nada para estar mejor, sino más bien es alimentar, al igual que alimenta el cuerpo, tu espíritu, alimenten. ¿Cómo alimentarlo? Mira tu manera de ser, tus prácticas, mira, desde que te ayuda a crecer. Hay que pedir ayuda muchas veces, porque sí hay que pedir ayuda. Y en ese sentido nosotros como línea telefónica, como programa de Jesucristo, estamos para colaborar. Y sobre todo ayudarles a qué? A ir a lo que ustedes necesitan. Tranquilos que cuando aparece Jesucristo no es que vamos a hacer un rosario, una catequesis, no. Ni van a evangelizar. Nada. Nuestro objetivo, ¿por qué? Porque Jesucristo fue la persona más inclusiva. O sea, él se sentaba en el borde del camino con cualquiera. Con prostitutas, con Con ladrones, la gente que iba no a quería. fiestas. Con la gente que no quería en ese momento y que la religión no lo permitía. Y Jesús iba en contra de eso. ¿Por qué? Porque la misericordia. Entonces nosotros queremos imitar un poco ese proceso, acompañar ese proceso y estamos invitados. Nos encuentran por redes sociales como @Jesucristo y ahí la @Jesucristo. Por Facebook nos encuentran en redes sociales. Nos encuentran Yo escribo @Jesucristo. Jesucristo. @Jesucristo y sale. Aló sin H porque hay lugares que le colocan H. Jesucristo seguido. Y nos encuentran ahí. Y hay una línea telefónica gratuita nacional. Sí. Usted pueden llamar desde cualquier parte, de la punta del cerro. 08000 111 699. 08000 111 699. Y ahí nos encuentran y bueno, hacemos trabajo social. ¿Y quiénes les van a responder? Atienden un grupo, un staff de profesionales, de personas que trabajan de un minuto, donde van a recibir la llamada. El motivo de la llamada, pues para saber por dónde ubicarnos. Sí. Y a partir del motivo de la llamada, pues ya hacemos todo el agendamiento, todo el viaje propio para atender en ese sentido. ¿Y qué profesiones tienen? Ahí tenemos un staff de psicólogos, acompañantes espirituales, pastoralistas, médicos, y tenemos alianzas con otras instituciones para otro tipo de llamadas Para jurídicas, reencauzarlas. por ejemplo, llamadas jurídicas, médicas, llamadas de tipo de búsqueda de empleo, etc. Redirigimos a la Corporación de Dios, a la Dirección Legislativa, bueno, dependiendo de la parte del duelo, hay una fundación, Vivir el Duelo, también acompañamiento espiritual con Qué bueno. comunidades. Entonces, Yo le hago mucho video al duelo. exacto. Y remitimos como en conjunto, hacemos todo un proceso. La idea es que la persona no quede suelta ni sola, sino que haga un proceso bonito. Entonces, @Jesucristo 018000
111-699. 11169. 699. 699. Exacto. 018-111-699. Perfecto. Listo. Bueno, Jorge. Bueno, yo nunca le he dicho Jorge, sino Jorgito. Sí. Jorgito, muchas gracias por tu tiempo. Me has atrasado mi clase de alemán. Y Danke. ahí se me acumula todo. Y bueno, me encanta. Esperemos que esto se repita. Sí. Y muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste. A ti. Ven, Mucho amor para ti. dale, bendiciones. Listo. Chao, chao.